Vamos a meternos de lleno en la catástrofe del vuelo 2976 de UPS, usando los informes oficiales como nuestra guía para desentrañar qué fue exactamente lo que falló. Imaginen la escena. Son las 5:14 de la tarde en Louisville, Kentucky. Un vuelo de carga, algo totalmente rutinario, se prepara para despegar. Pero apenas segundos después de que las ruedas dejan el asfalto, se convierte en una auténtica pesadilla. Y las consecuencias, bueno, fueron devastadoras. Estamos hablando de la pérdida de 14 vidas. Y ojo, no solo la tripulación, también 11 personas que estaban en tierra. Lo que vieron en las cámaras del aeropuerto era increíble, casi impensable, y dejó a todos con una pregunta que hiela la sangre. ¿Cómo es posible que un motor a reacción, una mole de metal de varias toneladas, simplemente se arranque de su ala? Bien, para encontrar respuestas, tenemos que rebobinar y ver, paso a paso, los momentos iniciales de este vuelo. Ok, aquí tenemos los datos clave. Se trataba del vuelo 2976 de UPS. La aeronave, un McDonnell Douglas MD-11F, de carga. Estaba a tope, completamente cargado, iniciando lo que debía ser un largo viaje sobre el Pacífico hasta Hawái. Pero ese viaje en realidad casi no empezó. El avión nunca subió más de unos 100 pies. Eso es poquísimo. Todo terminó en menos de 2 minutos. Después de avanzar apenas unos 3,000 pies, la tripulación perdió por completo el control. Y el impacto fue sencillamente catastrófico. La trayectoria de los restos fue como un corte a través de un almacén y una zona de almacenamiento justo al borde del aeropuerto. El fuego que se desató después lo consumió prácticamente todo. El avión, varios edificios, una escena terrible. Y el costo humano, como se puede ver aquí, fue más allá de la aeronave. Fue terrible, sí, para los 3 tripulantes, pero miren esto. La mayoría de las víctimas mortales y los heridos estaban en tierra, gente que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Bien, una vez que los servicios de emergencia aseguraron la zona, entró en escena la NTSB. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Son los mejores en esto, y su trabajo era empezar a juntar las piezas del rompecabezas. Y claro, un trabajo de esta magnitud no lo hace una sola entidad. La NTSB convocó a los pesos pesados, especialistas de la FAA, que es la autoridad de aviación, del fabricante Boeing, de la propia aerolínea, UPS, e incluso de las asociaciones de pilotos. Todos juntos para reconstruir lo que pasó. Ahora fíjense en estos números. Miren la experiencia de esta tripulación. Miles y miles de horas de vuelo cada uno. Juntos sumaban una cantidad de experiencia abrumadora. Por eso, casi de inmediato, la investigación se alejó de la idea de un error humano y puso todos los ojos en el avión. Y dentro del avión, el foco se cerró aún más, hasta llegar a una parte muy específica. Las piezas, los pernos, el hardware que sujeta un motor de más de 4,500 kilos al ala. Algo ahí tenía que haber fallado. Esa estructura se llama pilón del motor. Y no es solo un soporte, ¿eh? Es el puente crítico que transmite toda la potencia del motor al resto del avión. Si ese puente se rompe, bueno, ya vimos lo que pasa. Los investigadores, como detectives, fueron afinando la búsqueda y se centraron en el montaje trasero del pilón. Para que nos hagamos una idea, es como una articulación súper compleja, y la pieza clave ahí dentro es algo llamado cojinete esférico, que es lo que aguanta toda la carga. Y esta imagen es genial para entenderlo. A la izquierda, el diagrama técnico, el plano. A la derecha, la pieza real en un avión intacto. Viéndolos juntos uno se da cuenta de lo increíblemente complejo que es este único punto de conexión y las fuerzas brutales que debe soportar. Y entonces, entre los restos calcinados, el equipo de investigación encontró lo que buscaba. Recuperaron los componentes del pilón que falló. La respuesta, la clave de todo el desastre, estaba ahí, en el metal retorcido. Y bingo, al examinar la pieza del ala donde se conectaba el motor, encontraron el cojinete esférico fracturado, roto. El corazón de esa conexión vital se había partido. Pero una cosa es ver que algo está roto y otra muy distinta es saber por qué se rompió. La verdadera revelación llegó en el laboratorio de materiales de la NTSB.
Bajo potentes microscopios, el metal empezó a hablar. Y lo que encontraron fue la pistola humeante, como se dice. El informe fue tajante: grietas por fatiga. ¿Qué es eso? Son como microfisuras casi invisibles que con cada vuelo, con cada vibración, van creciendo y creciendo, debilitando el metal desde adentro. El día del accidente, durante el despegue, que es cuando el motor trabaja al máximo, el metal ya no aguantó más, simplemente cedió. Y esto lo cambió todo, porque ya no era un accidente aislado, una pieza defectuosa en un solo avión. No, era un defecto de diseño. Y esa revelación provocó una onda de choque inmediata en toda la industria aérea mundial. Y la reacción fue fulminante. Miren la cronología. El 7 de noviembre, UPS, por precaución, deja en tierra toda su flota de MD-11. Al día siguiente, la FAA emite una directiva de emergencia para todos los MD-11 del mundo. Y pocos días después, la amplían para incluir a su hermano mayor, el DC-10. Cientos de aviones en tierra, de un día para otro. Ahora, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué esa reacción tan drástica? Porque esto ya había pasado. La industria tenía este fantasma en el armario. Miren la comparación. La misma falla, un motor desprendiéndose en el despegue, había ocurrido casi 50 años antes en el famoso accidente del vuelo 191 de American Airlines, un DC-10 que es básicamente el antecesor del MD-11. Y esto nos lleva al punto final, y quizá el más preocupante de todos. La investigación sí resolvió el misterio del vuelo 2976, pero al hacerlo abrió una caja de Pandora, una pregunta mucho más grande y que sigue resonando. Si una falla de diseño tan grave y ya conocida pudo pasar desapercibida durante décadas, ¿cuántos otros peligros ocultos podrían estar ahora mismo volando sobre nuestras cabezas?